¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Diálogos con Chacra, este espacio en el cual conversamos a diario durante casi 30 minutos con distintas personalidades del sector agroindustrial y sobre diversas temáticas: ciencia, tecnología, producción, innovación, técnica, impositiva. Pues bien, acerca de este tema vamos a estar conversando con nuestro invitado de hoy. Es un gusto recibirlo. Está con nosotros Santiago Sáenz Valiente, que es un reconocido tributarista titular de Sáenz Valiente y Asociados. ¿Es correcto? Mira, más o menos, reconocido más o menos porque mi mujer casi ni me reconoce Claro. últimamente, de tan poco que me ve, realmente preocupante. Pero sobre todo te agradezco muchísimo la invitación, para mí es un placer estar acá en Chacra TV y con vos. Así que bueno, charlemos de lo que Perfecto. te parezca adecuado para... Exacto, mire, el tema, los televidentes, los que nos siguen a través de la internet, de la compu, de la tablet, saben que no tengo expertise en materia tributaria, de manera que he preparado una serie de preguntas que a lo mejor en algunos casos son preguntas muy sencillas o en otras complejas, pero intentando reproducir cuál es la pregunta que podría formularle un productor hoy o algún empresario del sector que todavía no se ha asesorado al respecto. En primer lugar, defíname ¿qué es el blanqueo que comenzó a regir a partir de agosto? Sé que no le estoy haciendo una pregunta fácil. No, tal cual. ¿Qué es? Bueno, en definitiva es una amnistía. A ver, es una amnistía fiscal que lo que permite son varias cosas. O sea, en primer lugar, todos aquellos bienes que están ocultos, que no han sido manifestados ante el fisco, no han sido declarados, puedan ser en esta instancia declarados por una metodología especial, con un tratamiento especial. Es optativo, por supuesto. Este tratamiento especial implica pagar, o no, porque hay opciones para no hacerlo, pagar una tasa, un porcentual, algunos le dicen multa, la verdad que es un impuesto especial, donde eso formaliza la declaración de estos bienes que estaban ocultos. De esta manera, esos bienes entran en el circuito de la economía, entran formando parte de las declaraciones juradas futuras de los contribuyentes, y por eso es tan importante analizar en forma previa a concretar un blanqueo en estas condiciones todas las alternativas que son posibles, que son muchas. No solo para evitar pagar eventualmente, si le interesara al sujeto, a la persona, el impuesto especial, sino también para ver cómo queda la foto y la película posterior, el día después del blanqueo. Porque el blanqueo tiene un costo que sabemos que puede ser gratis, aparentemente, y esto lo cuento, Karina, porque hay gente que dice, che, blanqueo $20.000 gratis, pongo a 4 hijos, son $80.000 en total que blanqueo. Supongamos que sean moneda extranjera, lo depositan en una cuenta especial del Banco Central. Esa cuenta no tiene impuesto al débito y crédito, está eximido, lo depositan y me libero. Momentito, hay varias cosas. Primero, hasta el 31 de marzo del 2017 esa plata no se puede tocar. ¿Pero no voy a pagar impuestos por esa plata? No, cero. Aparentemente cero. Ahora te digo por qué. En principio es 0%. Entonces yo no pago nada, es un monto mínimo, es muy bajo, bueno. Pero repartido entre varios hijos termino declarando en total $80.000 por el cual no pago impuesto. Ahora, esa plata hasta el 31 de marzo, te decía, no se puede tocar. Pero si yo quiero con esos $20.000 comprarme, por ejemplo, un automóvil, o un hijo mío al cual le doné en definitiva estos $20.000, se compra un automóvil, manda la orden de débito y directamente se puede cancelar la compra del automóvil y listo, indirectamente dispuse del dinero. Ahora, si yo intento sacarla y logro sacarla antes del 31 del 2007, bueno, voy a tener problemas. Pero lo cierto es que dije que era aparentemente cero la tasa, porque en realidad pierdo la condición de buen cumplidor. Claro. Entonces, si yo tributo bienes personales, cuidado con declarar estos 20.000 creyendo que no tengo ningún efecto colateral porque existe. Pierdo. Y el año 2016, 2017 y 2018, que lo podría tener exento en el impuesto a los bienes personales, paso a tener grabado todos los bienes, el resto de los bienes que tengo. Entonces, ¿hay un monto mínimo y un monto máximo para el blanqueo? Bueno, no, máximo de ninguna manera no lo hay. El mínimo
yo puedo declarar $1000, 2000, 5000, pero bueno, a ver, Claro. el mínimo hasta 20.000 no tiene costo. Tienen que estar los billetes físicos o puedo llegar a tener una cuenta en el exterior con $18.000. Y entonces lo blanqueo. ¿Solo puedo blanquear dinero o puedo No. blanquear propiedades, por ejemplo? Se pueden ¿En el blanquear país todos. o en el exterior? Sí, se pueden blanquear todos los bienes que hay en el país o en el exterior. Y esto estamos incluyendo dinero en efectivo. El del exterior tiene grandes problemas porque si bien no está dicho que no, en la práctica, si yo tengo una caja de seguridad en el exterior, dinero ese no lo puedo blanquear. Pero en principio yo puedo blanquear dinero, puedo blanquear un crédito que tengo a cobrar, puedo blanquear una cuenta, puedo blanquear un plazo fijo, puedo manifestar también, corregir el tema de los bienes de cambio, que es todo un tema en el agro, porque hay muchos que tienen algunas hojitas escondidas, algunos granos, algunas ovejitas, bueno, ya ni aparecen, pero vacas, novillitos, y esto es un tema porque los bienes de cambio tienen un tratamiento especial, no se puede declarar esa existencia como existencia posterior, como para la declaración, simplemente limpia lo pasado de alguna manera. Pero puedo declarar también, por supuesto, un automóvil que no haya declarado. El automóvil puede ser nuevo, usado, antiguo. Hay problemas ahí con las evaluaciones. Claro. Puedo declarar cuadros. Puedo declarar una colección de filatelia. Claro. Bien. Puedo declarar inmuebles, por supuesto, tanto en el país como en el exterior. Y los inmuebles tienen una característica. Si bien se deben declarar al valor de mercado, la tasa aplicable es la mitad. Es el 5%. Porque la escala es así. Para cualquier otro bien que no sea inmueble, hasta $20.000 es gratis, con las aclaraciones pertinentes. Hasta $50.000 pago el 5%, y si supero los $53.000, que es el equivalente a 800.000 pesos, estoy obligado a pagar en forma directa el 10%. Eso, Karina, en el 2016. En el 2017 la cosa cambia, pasa al 15% para cualquier bien que no sea un inmueble. El inmueble, a mi juicio, sigue tributando el 5% del valor de mercado, ¿no? ¿Es cara la tasa? Yo creo que no. A ver, depende de los casos puntuales. Puede haber algún caso puntual donde uno haya recibido un bien por herencia hace pocos años y entonces dice, esto es caro. En la mayoría de los casos, los bienes vienen de hace mucho. Hay que analizar mucho el tema de si blanqueo o moratoria. Esto es algo que se viene discutiendo mucho, no hay uniformidad de criterio total y absoluto. Yo tengo mi criterio, creo que una persona que no haya presentado declaraciones juradas no es que haya ocultado bienes, omitió una presentación formal de la declaración y puede ir por el régimen general y por moratoria. Este es mi criterio y creo que de alguna manera lo está avalando la FIP a raíz de la última resolución general que ha sacado. La verdad es que la tasa depende de cómo la miremos. Si miramos los impuestos que dejó de tributar este contribuyente, no es cara. Si miramos la situación que pudiera pasar si yo directamente no me adhiero al blanqueo y me lo detectan, es baratísima. Porque si yo no me adhiero y me encuentran, no solo me voy a quedar probablemente la tasa al 10%, yo digo, te puede quedar el 10%, no hay que pagar. Te puede quedar el 10% como mucho. E incluso podés en determinadas circunstancias poner plata arriba de ese bien. Con lo cual te quedarías sin el bien, que puede ser una existencia de $1.000.000 en el exterior, y además tenés que poner más plata. ¿Por qué? Porque el blanqueo sobre ese bien, o sobre la renta generada sobre ese bien que queda eximida, si te detectan ese incremento, tenés el impuesto a las ganancias, un 10% adicional, los intereses del 36% anual y multas de 2 a 10 veces el impuesto que dejaste de pagar. Con lo cual, máxima incluso ley penal tributaria en algunas cuestiones, ¿no? O sea, superando los 400.000 pesos de impuesto, que no es mucho, entramos en ley penal tributaria. Está bien que es una situación simple, que es eximible de prisión, pero bueno, a nadie le divierte, ¿no? No, claramente. Escuchando lo que usted dice, le pido que me sistematice, cosa que no será sencilla, qué beneficios y qué riesgos me trae a mí en el caso de tener que participar del blanqueo. ¿Qué beneficios y qué riesgos? Mirá, el beneficio un poco lo veníamos hablando, o sea, a nivel país el beneficio es total de que realmente la gente se incorpora al blanqueo, por eso
Yo creo que hay que revisar el tema de los vencimientos. Eso es lo primero que me parece que hay que pedir al gobierno, que el 31 de octubre se postergue, porque el 31 de octubre es la última fecha, como están las cosas, y está dentro de una ley, para depositar los dólares que están en las cajas de seguridades. Le pido un paréntesis, esto se hace en el marco de una normativa internacional. Por supuesto, hay una gran cantidad de países que están adhiriendo, digamos... Porque hay un plazo. Sí, depende, para cada país hay un grupo de países que sería 31 de diciembre del 2016 y un grupo de países para el 2017. Lo cierto es que la mayoría de estos convenios son retroactivos al 1 de enero de ese año. Digamos, de todas maneras, a ver, a requerimiento ante una verificación del fisco, ya existe hasta en Suiza. O sea, hoy el fisco puede pedir a requerimiento. Firmados estos contratos antes de diciembre del 2016, como va a suceder, de 50 países más o menos, retroactivo al 1 de enero del 2016 es lo que puede pedir en forma transparente y automática los fiscos, los distintos fiscos. Se pierde el secreto bancario continúa, pero se pierde a los fines fiscales, ¿no? Entiendo. Lo mismo pasa con las propiedades. Con lo cual, la situación en ese sentido es compleja. Pero me fui de la otra pregunta que me hacías. Riesgos. Beneficios y riesgos. Bueno, los beneficios, insisto, para el país y para el mundo. Indispensable que las economías se transparenten, estén todos los bienes manifestados. Para eso, de alguna manera, también se han reducido una serie de impuestos en la propia ley de sinceramiento fiscal de blanqueo. Perfecto. Riesgos, mirá, cada caso es un mundo. Cada caso en particular es un mundo. Hay que analizar el nivel de riesgo que pueda tener o no el no blanquear o el blanquear en forma incorrecta. Uno de los grandes riesgos es que la normativa dispone que si vos te equivocás en un 1%, se cae el blanqueo. Esto tiene un nivel de discusión probablemente constitucional muy importante por cómo está planteado a través de una norma de rango inferior, el porcentual, pero, digamos, un 1% es muy poco y puede no solo ser en un bien determinado que no declaré, o puede ser también en una evaluación. Entonces hay que tener mucha precaución. ¿Quién realiza esa evaluación? Bueno, depende de cada bien, en la normativa están las evaluaciones y en las normas reglamentarias de la AFIP, porque te cuento, Karina, hoy hay, no quiero ser aburrido con números, pero esto es la ley 27.260, también tenés el decreto 895, hay resoluciones de la Unidad de Información Financiera. Está la comunicación A6022, que la nombro porque es importantísima, del Banco Central de la República Argentina, porque es la que rige las normas de la cuenta bancaria donde hay que hacer el depósito. Y también la resolución de la Comisión Nacional de Valores, que esto es interesante decirlo. No hablamos de esto. El riesgo esencial es ese que nombré. Hay que hacer lo mejor posible el blanqueo. Hay que planificar mucho el día después. ¿En qué me posiciono? Títulos públicos extranjeros, títulos públicos argentinos, sociedades del exterior, cuidado con las sociedades americanas, si están a nombre propio, es mejor que estén a nombre de una sociedad, porque si me muero, mis herederos me van a ir a buscar la tumba, porque van a tener que pagar el 50% de impuesto a la herencia, porque son sociedades americanas las que compré. Entonces, acá el tema, Cari, es la situación muy puntual, es también las opciones, ¿no? Que se ha hablado mucho, pero quiero hablar de una en particular si tenés un minuto. Por supuesto. La primera, están los bonos a 3 años en dólares, que antes de los 3 años yo no puedo disponer de ellos, que se supone que ni gano ni pierdo, me cubro de la diferencia de cambio que pueda haber en la cotización del dólar en todo ese plazo. Está muy bueno eso, tengo que invertir el total, está muy bueno ¿para quién? Y para la señora que por ahora tenía eso en caja de seguridad, no pretende sacar la rentabilidad al dinero, bueno, para esos casos puede justificar. La otra alternativa, además está dentro del gobierno de Macri, a 3 años. La otra alternativa es un bono que le llaman mágico, curiosamente, ¿viste? Que en realidad yo debo invertir 1/3 de lo que voy a blanquear. Voy a blanquear 3 millones de dólares, tengo que invertir $1 millón en estos bonos. Pero ¿qué pasa? Tengo que esperar 4 años. Durante 4 años me tengo que quedar con los bonos y yo no sé cuánto van a valer el corte de esos bonos. Entonces, 4 años es bastante y cambio de gobierno.
Entonces, bueno, hay mucha gente que le tiene su... También Claro, son en más dólares, resistencia. tienen un poquito de interés, el 1%, pero viste, no seduce mucho. Vos fijate que hay 8.000 millones de dólares emitidos en estos bonos. Y no se sabe, al principio se decía, uy, se van a acabar enseguida, apurémonos. No. La gran mayoría de la gente que ha venido a consultarme va a pagar el 10%. O sea, muerde los dientes y dice, pago. Quiero estar en blanco, quiero estar prolijo. Ahora, contame, Santiago, ¿cómo es esto en el futuro, el día después? Claro. Bueno, ahí está un poco. Bueno, si compra bonos argentinos, por ejemplo, una patriada para algunos, una buena inversión para otros. Yo creo que el 6, 7, 8% de tasa con bonos argentinos y además tener exentos esos bonos en bienes personales y si los vende tengo exento la utilidad, realmente puede ser muy conveniente. Ahora, de acuerdo con las informaciones, las noticias, leemos que han adherido las provincias de Córdoba, la ciudad de Buenos Aires, corríjame si no es así, pero no están adheridas el resto de las provincias. ¿Cómo es? Es muy buena tu apreciación, correcto. Yo creo que la gran mayoría de las provincias han manifestado su intención de adherirse, pero tienen que concretarlo, porque si no, podría suceder una situación de intentar cobrar, por ejemplo, impuesto a los ingresos brutos, porque dice usted omitió ingresos, con esos ingresos compró el bien, y el impuesto a los ingresos brutos en determinadas jurisdicciones, estamos con alícuotas media feas, ¿no? El 6% de alquileres de arrendamientos rurales, por ejemplo, Claro. en la provincia de Buenos Aires, un escándalo. Entonces, bueno, la verdad que coincido totalmente con vos, es un paso fundamental que hay que dar y se tienen que adherir y creo que se van a adherir, pero bueno, por eso hay mucha gente, ¿sabes cuánto se recaudó hasta ahora? No. ¿Cuánto se blanqueó? 42 millones de dólares. No es nada, nada. ¿Pero por qué? Porque estamos empezando, porque la gente cree, hay mucha gente que cree, y dice, no, el blanqueo no tiene éxito. No, un momento. El blanqueo va a tener mucho éxito. Los estudios contadores no dan abasto. Lo que sucede es que esto es muy complejo. Esto es todo un proceso que hay que hacer. Y la decisión no es inmediata. Y hay mucha gente que dispone de mucho dinero para blanquear. Entonces, bueno, por eso creo que es importante. Tengo en mis manos el libro Blanqueo y Regularización, Sinceramiento Fiscal, Ingreso de Capitales, que usted junto a Gerardo Enrique Vega han publicado. Está nuevito, recién salido del horno. Por ahí está, este ejemplar por ahí está calentito porque salió hace una semana. Sí. ¿Cómo y por qué nace la necesidad de hacer este libro? Supongo que quienes quieren hacer un blanqueo van inmediatamente a ver a un estudio contable, el suyo, como a tantos otros. Están llenos, ¿Por qué están todos. la necesidad de este libro? Bueno, por el nivel de complejidad que tiene, porque entramos con esto viendo que era necesario un estudio pormenorizado y bueno, nos dedicamos y un récord, ¿no? 45 días, porque imagínate que ahí está todo lo que salió hasta hace una semana. Lo único que no está son dos resoluciones, la 39, 34 y 35, que sale bajo forma de gacetilla posterior y se entrega por mail a los que adquieren el libro, ¿no? La verdad que se puede decir picamos en punta en ese sentido, van a salir otros 2 o 3 libros más, hay otro libro que ya salió, está por salir otro dentro de 10 días. Estamos contentos, estamos conformes, creo que el contenido es bueno, pero bueno, ahora seguimos analizando cosas que en esos 45 días no se ha podido y además, ya digo, van a salir otras normas, estoy convencido y es importante a eso iba, digamos, una vez que ya el blanqueo entró en vigencia, que esto es agosto pasado, ahora van saliendo, me lo acabo de confirmar, distintas normativas que la complementan. Digamos, hoy, ¿están todos los casos cubiertos o pueden existir casos en los cuales se acercan para poder hacer un blanqueo y hay cuestiones que faltan resolver? ¿Cuán complejo es? Mira, Karina, hay situaciones de altísima complejidad. Hay situaciones de altísima complejidad. Esto te cubre y te libera de las cuestiones tributarias, cambiarias, impositivas de todo tipo, penal, tributaria. No te libera de cuestiones civiles. Hay cuestiones civiles a nivel de cuestiones de divorcios, por ejemplo, vinculares, que están generando muchos problemas, a nivel de acciones civiles que pueden hacer socios de una sociedad donde de golpe aparece un bien. Ah, no sabía que había un edificio que no estaba blanqueado, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de cuestiones pueden surgir. Hay cuestiones muy, muy complejas e incluso hay bienes que pueden estar a nombre de una sociedad, y cuando hablo de bienes también pueden ser cuentas bancarias con cartera de inversiones, donde esa cartera de inversión hay que decidir si van a continuar a nombre de esa sociedad o conviene ponerlo a nombre de los socios. Que probablemente en algunas situaciones puede ser mucho más conveniente o no, depende de la composición de la cartera. Con lo cual tiene un nivel de complejidad impensable. Mira, yo tengo
te digo, yo ya tengo 58 años, vos sabés que soy abuelo doble y ya viene el macho, viene el machito. ¿Tiene nombre ya? Sí, sí, Marquitos, y ya está dedicado en el libro. Sí, sí, ni hablar, sí, ya está dedicado, sí. Ahí está. Y la verdad que, bueno, me faltó dedicarle en el libro, que le pido mil disculpas, a mi yerno, claro. Juan Pesquiera, que es un gran tipo y es un gran yerno, pero bueno, lo digo al aire para que quede, porque realmente lo aprecio muchísimo. Y bueno, yo creo que estamos en este proceso que tiene un alto nivel de complejidad, ya te digo, por acciones que puedan suceder, y estaba tratando de poner el ejemplo de la situación del exterior, donde, bueno, hay que decidir a nombre de quién van esos bienes, quién es el que declara. Y por otro lado, también puede haber situaciones donde hay bienes que están a nombre de sociedades y ahora se declaran a nombre propio, porque dice la sociedad era un testaferro. Porque yo me estaba por divorciar, por esto, por lo otro, tengo un problema porque soy médico y entonces no quiero tener una acción civil, entonces lo ponía a nombre de una sociedad y ahora quiero poner a nombre mío. Le voy a hacer una pregunta que ¿Puedo? Sí puedo. Pero bueno, hay que tener muchísimas precauciones, hay cuestiones de cambios de titularidades que hay que respetar, ¿no? Escuchándolo le voy a hacer una pregunta que a lo mejor usted me va a decir, no, Karina, es inviable, pero se me ocurre. No, decime, a ver. Si yo fuera productora ganadera y tuviera hacienda en pie, ¿no declara, entre comillas, en Uruguay, por puntualizarlo de alguna manera? Son bienes de cambio. Claro, en ese caso son bienes de cambio. ¿Cómo lo blanquearía? Manifiesto cuáles son las cabezas de ganado que tengo en el exterior. ¿Existen casos posibles de esta índole? Sí, por supuesto. De hecho, ¿Están contemplados? Gente... Sí, el problema práctico que digo es que me resuelve ahí. ¿Por qué? Porque la evaluación esa y las cabezas de ganado esas no las puedo considerar como al inicio contablemente. Hay un problema tributario posterior. Está especialmente prohibido considerarlo. Con lo cual, no sé cuánta gente va a declarar eso. Sí, para ventas futuras, de transparentar las cabezas de ganado que tenía, le va a servir. Y hablando de campo, en eso estamos, no quiero dejar de mencionar el tema de los fondos comunes de inversión, que es la otra alternativa para no pagar el impuesto especial, que es la inversión en fondos, por ejemplo, inmobiliarios agropecuarios. Se está pensando que van a subir los campos, justamente a consecuencia de esto. En el caso de propiedades urbanas o suburbanas, Constantini está haciendo estos fondos, y hay más de uno que se está armando, y hay varios agropecuarios muy emprendedores que están trabajando en hacer estos fondos agropecuarios que pueden permitir a un blanqueador, digamos, una persona que quisiera blanquear, directamente, en vez de pagar el impuesto especial, invertir los fondos, un mínimo de $250.000 en estos fondos que, bueno, en realidad tienen que regir una serie de condiciones, ¿no? Tienen que ser un mínimo de 10 integrantes, tienen que tener un mínimo de 3 proyectos, y estos fondos comunes de inversión hoy no existen. Entonces, ¿cuál es la solución? Claro. Bueno, la única alternativa es invertir hoy en fondos comunes de inversión abiertos financieros, y antes del 11 de marzo están obligados a ese dinero transformarlo directamente en estos fondos que van a levantar la economía argentina y van a levantar el empleo. Estoy absolutamente convencido de eso. Santiago Sáenz Valiente es ya casi nuestro tributarista de cabecera en Chacra TV Noticias. Me pongo colorado, Karina, no es para tanto. Estamos trabajando mucho, pero... Lo consultamos porque nos parece que es una persona que lleva en términos sencillos, cuestiones que no lo son tanto. Así que le agradecemos enormemente el que haya venido, el que esté con nosotros, el que aquí en vivo pueda contarnos acerca de este tema, pero que para el común de los mortales es complejo de comprender y de analizar, y esencialmente lo queremos felicitar, porque va a ser abuelo, ya lo es, gracias. Y esencialmente... No sabes el esfuerzo, no sabes el esfuerzo que fue. Bueno, muchísimas gracias a vos, Karina, por la invitación y por la entrevista. Realmente me siento muy cómodo con vos. Ha sido un verdadero gusto, como siempre. Gracias, Karina. Santiago Sáenz Valiente con todo lo que hay que saber respecto de la cuestión tributaria y esencialmente respecto del blanqueo que comenzó a regir a partir del pasado 1 de agosto, y para aquellos que quieren saber más, por supuesto, la publicación, el libro recién salido del horno que mostrábamos en el transcurso de la charla. A todos, gracias, nos reencontramos en instantes y por supuesto todos los días en vivo con Chacra Televisión y con estos diálogos especiales. Muchas gracias.